Bueno, este video principalmente lo hago para que mis hermanos colombianos entiendan un poco la incidencia de la repercusión económica final de un impuesto sobre los ingresos reales de los productores o de los consumidores. Bueno, para esto les voy a brindar un ejemplo un poquito extenso basado en un escenario práctico y real de la economía de Estados Unidos sobre un impuesto que se grabó en el 2008 sobre el galón de gasolina. Bueno, para entender esto mejor tenemos que partir sobre el efecto de un impuesto sobre el precio y la cantidad. El gobierno grava una gran variedad de mercancías, cigarros, alcohol, bienes importados, servicios telefónicos, etc. El análisis de la oferta y de la demanda ayuda a predecir quién soportará la verdadera carga de un impuesto y cómo influirá en la producción. A manera de ejemplo, examinemos el caso de los impuestos a la gasolina en 2008. El impuesto promedio de la gasolina en Estados Unidos era de aproximadamente 50 centavos de dólar por galón. Muchos economistas y ambientalistas proponían un impuesto a la gasolina mucho mayor en ese país. Señalan que con impuestos más elevados se frenaría el consumo y por tanto se reduciría la contaminación y la dependencia a las inseguras fuentes extranjeras de petróleo. Algunos están a favor de elevar a $1 o $2 por galón. ¿Cuál sería el impacto de un cambio así? Suponga que el gobierno decide desalentar el consumo de petróleo estableciendo un impuesto de $2 por cada galón de gasolina. Por supuesto que los legisladores prudentes se mostrarían renuentes al elevar los impuestos a la gasolina en forma tan pronunciada sin un entendimiento claro de las consecuencias de un movimiento de esta naturaleza. Claramente, los legisladores quisieran saber cuál fue la incidencia del impuesto, y para ello debemos entender que la incidencia es la repercusión económica final de un impuesto sobre los ingresos reales de los productores o de los consumidores. El hecho de que las empresas extiendan un cheque al Estado por los impuestos no significa que estos reduzcan realmente sus beneficios. Utilizando la oferta y la demanda es posible saber quién soporta realmente la carga del impuesto, es decir, cuál es la incidencia del mismo. Puede ocurrir que su carga se traslade hacia adelante a los consumidores si el precio de la gasolina sube en la misma cantidad que el impuesto, es decir, $2. También puede ocurrir que los consumidores reduzcan tanto sus compras de gasolina que la carga del impuesto se revierta por completo a las compañías petroleras. La única manera de ubicar dónde está el impacto entre estos extremos es por medio del análisis de la oferta y de la demanda. Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en esta hermosa gráfica que nos va a representar o nos va a mostrar el equilibrio original entre los impuestos en E o la letra E, que es la intersección de las curvas originales de la oferta, o sea, O sub O, y de la demanda, D sub D, a un precio de la gasolina de $2 el galón y un consumo total de 100.000 millones de galones al año. Se representa la imposición del impuesto en el mercado de ventas al menudeo de la gasolina como un desplazamiento hacia arriba de la curva de la oferta, mientras que la curva de la demanda permanece sin cambio. Esto último se debe a que la cantidad demandada en cada precio al menudeo no se modifica después del impuesto a la gasolina. Advierta que la curva de la demanda para la gasolina es relativamente inelástica. En comparación, la curva de la oferta definitivamente se desplaza hacia arriba en $2. La razón es que los productores están dispuestos a vender una cantidad determinada, 100.000 millones de galones, solamente si reciben el mismo precio neto que antes. Es decir, en cada cantidad suministrada, el precio de mercado debe elevarse exactamente en la cantidad del impuesto. Si desde el principio los productores hubieran estado dispuestos a vender 80.000 millones de galones a $1.80 por galón, todavía estarían dispuestos a vender la misma cantidad al precio de menudeo de $3.80, el cual después de aplicar el impuesto les rinde a los productores los mismos $1.80 por galón. Entonces, ¿cuál será el nuevo precio de equilibrio? La respuesta se encuentra en la intersección de las nuevas curvas de la oferta y de la demanda, o en la letra E, donde se encuentra O sub O y D sub D,
Debido al desplazamiento de la oferta, el precio es superior, además se reduce la cantidad ofertada y la demandada. Si usted lee con cuidado la gráfica, encontrará que el nuevo precio de equilibrio ha subido de 2 aproximadamente a $3.80. La nueva producción de equilibrio en la que la oferta y la demanda están en equilibrio se ha reducido de 100.000 millones aproximadamente a 80.000 millones de galones. Después de este análisis que puede parecer confuso para algunos, respondamos la pregunta más importante que nos habíamos hecho desde el inicio. ¿Quién paga el impuesto en última instancia? ¿Cuál es su incidencia? Es claro que la industria petrolera paga una pequeña fracción, puesto que solamente recibe $1.80, es decir, 3.80 menos que los $2 de impuesto, y no $2. Pero el consumidor soporta la mayor parte de la carga. Al elevarse $1.80 el precio al menudeo, porque la oferta es relativamente elástica respecto al precio, mientras que la demanda es relativamente inelástica respecto al precio, podríamos decir entonces que un impuesto sobre la gasolina recae tanto en el consumidor como en el productor, solamente que la incidencia afecta más al consumidor. ¿Cuál es la incidencia del impuesto? Un impuesto de $2 sobre la gasolina desplaza la curva de la oferta inicial de $2 de O sub O en sentido ascendente, produciendo una nueva curva de oferta en O sub Do paralela a la original O sub O. Esta nueva curva de la oferta corta a D sub D en el nuevo punto de equilibrio de la letra E, en el cual el precio que pagan los consumidores ha subido 180 centavos y el que reciben los productores ha bajado 20 centavos solamente. Las flechas muestran las variaciones del precio y de la cantidad. Observe que los consumidores soportan la mayor parte de la carga de este impuesto.